El cerebro está conformado por 4 lóbulos. Frontal permite realizar acción, las funciones ejecutivas, la autorregulación del comportamiento. En segundo lugar, el temporal permite la percepción auditiva, el reconocimiento visual de objetos, la memoria y la percepción de movimientos biológicos. En tercer lugar, el occipital permite el procesamiento de información visual. En cuarto lugar, el parietal permite el procesamiento primario de las sensaciones y percepciones somáticas y la integración de la información sensorial. Estos lóbulos tienen distintos síndromes. En primer lugar, el lóbulo frontal tiene trastornos de control motor. Dentro de esto encontramos lesiones del córtex motor primario, donde se provoca una parálisis de predominio facio-braquial e incoordinación motriz. Además ocurre un déficit motor en la cara medial de los hemisferios o territorios de la arteria cerebral anterior. También hay lesiones del área motriz secundaria, donde se afecta el lado izquierdo, lo que causa una apraxia idiomotora bilateral. Estas se clasifican según su duración, en trastornos paroxíticos, que es la interrupción del habla, trastornos transitorios de algunos días de duración sería afemia y mutismo, y trastornos más o menos permanentes sería enomia y disminución de la iniciativa fluidez verbal. También hay lesiones del área motriz suplementaria izquierda, lo que provoca apraxia idiomotora bilateral. También encontramos lesiones bilaterales del área motriz suplementaria, donde hay síndromes de mutismo acrinético, que es la ausencia casi total de todo el movimiento voluntario, y lesiones del córtex premotor localizadas en la convexidad de los hemisferios, donde hay trastornos de la motricidad compleja o incapacidad de realizar acciones secuenciales, hay pérdida de los automatismos de los actos motores complejos y dificultades en el reflejo de presión. Por último, hay lesiones del área de Broca, que provoca que no haya fluidez en el habla. Por otra parte, encontramos trastornos cognitivos, donde hay trastornos de la planificación, trastornos de la organización de las acciones, por omisión de pasos, inversión de los pasos o confusión, hay trastornos de la capacidad de resolución de problemas, hay dificultad en la perseverancia y distractibilidad, hay trastornos en el lenguaje, lo que provoca una disminución de la iniciativa verbal o afasia dinámica, y trastornos en la formación del lenguaje. Hay trastornos de la memoria a largo plazo, donde los pacientes perseveran la capacidad de almacenar nueva información, pero tienen dificultad para recuperarla. Y trastornos de la memoria de trabajo, donde los trastornos del comportamiento, como inadaptación social, tendencia a violación de reglas sociales, desinhibición, impulsividad, conductas riesgosas, intolerancia a frustración. En segundo lugar tenemos los síndromes del lóbulo temporal. Acá encontramos síntomas por lesiones, como por ejemplo el deterioro de la memoria a largo plazo, los trastornos de la percepción visual, trastornos de la olfacción, trastornos de la percepción auditiva y de la percepción de la música, alteración de la personalidad y del comportamiento afectivo y de los comportamientos sexuales, trastornos del lenguaje. Por otra parte, también hay trastornos de la memoria, donde encontramos lesiones mediales bilaterales que causan un déficit en la memoria episódica, lesiones unilaterales, donde en el lado izquierdo hay dificultad de aprendizaje y retención de material verbal, y en el derecho hay un defecto en el reconocimiento, recuerdo material no verbal y dificultad para verbalizar. Por otra parte, también hay lesiones de la amígdala, lo que hace que el paciente no asigne o no reconozca el valor afectivo de los estímulos, lo que produce dificultad para almacenar información. También hay lesiones en las regiones anterolaterales, que provoca trastornos de la memoria semántica. Además, hay trastornos de la percepción visual, donde encontramos lesiones temporales anteriores que provocan un defecto en el campo visual superior contralateral, lesiones temporales derechas que provocan un déficit leve en la percepción visual. También encontramos trastornos de la percepción auditiva, donde las lesiones del córtex auditivo primario no generan una soltera completa. Por otra parte, también hay trastornos en el olfato, donde las lesiones temporales anteriores, uni o bilaterales, dificultan identificar olores familiares. También pueden haber dificultades en el lenguaje, donde las lesiones de la corteza de asociación temporal izquierda provocan la afasia de Wernicke, donde el lenguaje es fluido, bien articulado, pero es confuso. Por último, también hay trastornos en el afecto, motivación y personalidad,
donde encontramos trastornos del comportamiento en pacientes con epilepsia en lóbulos temporales, encontramos trastornos de personalidad y el síndrome Kluver-Bucy, por ejemplo, donde las conductas temerarias con pérdida de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria con bulimia y pérdida de la selectividad alimentaria, comportamientos sexuales anormales para el sujeto, hipermetamorfosis y ceguera psíquica. En tercer lugar tenemos el lóbulo occipital, donde encontramos defectos de los campos visuales, ceguera cortical, pérdida total de la visión residual, donde el paciente tiene capacidad visual residual en el campo ciego pero no se da cuenta. También encontramos anormalidad en la visión para el control del origen central, ilusiones y alucinaciones visuales, trastornos en la percepción de los movimientos y agnosias visuales como la agnosia visual de objetos, que es la dificultad de identificar los objetos, y la prosopagnosia, que no se reconocen las caras de las personas. También encontramos alexia sinagrafia, que es la incapacidad de leer, la agnosia del paisaje, que es la dificultad para reconocer elementos del entorno. En cuarto lugar tenemos el lóbulo parietal, donde las lesiones de este lóbulo parietal anterior en las áreas primarias y secundarias producen pérdidas en las capacidades sensitivas primarias y en el área terciaria producen agnosias. Dentro de esto encontramos pérdida de sensibilidad del tipo cortical, donde las lesiones de las áreas somatosensitivas primarias, y hay pérdida de sensibilidad táctil de tipo discriminativa. También encontramos agnosia táctil, extensión táctil y negligencia y trastornos motores, como las lesiones del lóbulo parietal posterior. También hay desórdenes de la visión, como el defecto del campo visual, trastornos de la localización espacial y desorientación espacial, trastornos de la percepción de la profundidad y los ejes espaciales, apraxia constructiva. También encontramos desórdenes de la atención visual, como la extensión visual, la negligencia visual, la simultagnosia dorsal. Además, hay trastornos del control motor, que causan apraxias, como el trastorno en la capacidad de realizar gestos, la ataxia óptica, que es el trastorno de los movimientos hacia un blanco guiado por la visión, y la parálisis psíquica y apraxia ocular. Por otra parte, hay trastornos del esquema corporal, que son desórdenes en la representación y la localización espacial del cuerpo. Y por último, hay trastornos del lenguaje y del cálculo, lo que puede provocar que no se entienda lo que se lea o la imposibilidad para escribir. Y por último, dificultades en el cálculo.